No es- Ya. Ok, estamos grabando, entonces vamos ahora sí a compartir la pantalla. Perfecto. A ver. Doctores, buenos días nuevamente. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla, tengan la bondad. Sí se ve la pantalla, doctor. Gracias. Voy a poner las diapositivas en pantalla completa y a ver, me confirman si es que no se pierde la resolución, por favor. Un instante, por favor. ¿Sí visualizar? Hola, hola. Porque la vez pasada hubo lo mismo cuando puse, se perdió la... Creo que debe compartir. Puede ser eso, ¿no? Ajá, a ver. A ver, espérate. Acá viene fijo, si me vuelvo a intentar, Ya, no, no carga. ya, entonces vamos a cargarlo solamente ahí nada más. Ahí. Y ahora sí. Ahora sí, entonces sí es. Ya. Perfecto. Vamos entonces a trabajar así. Ya. Perfecto. Claro. Entonces estoy fallando. Bien. Chao. Gracias. Feliz día. Felicidades, chicos, chicos. Gracias. Que estén bien. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Disculpen, me voy un poquito. Ahora sí, vamos a centrarnos. Tenemos el día de hoy, doctores, eh, bien, lo concerniente a imágenes en cardiología. Con el avance tecnológico, eh, realmente las imágenes cada vez nos dan bastante apoyo, ¿no? Para el estudio cardiológico. Entonces, si estamos en clase, estudio. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar viendo lo correspondiente a tomografía espiral multicórtex, ¿no? ¿Qué indicaciones tenemos para un paciente por tomografía? Nos va a ayudar para ver la evaluación de la anatomía y la función cardíaca, ¿no? Si queremos enfocarnos en alguna estructura, pues, ¿no? Por ejemplo, eh, de defectos congénitos, ¿no? Alteraciones, ¿no? Estructurales, válvulas o cirugía de pacientes para ver el score en las arterias coronarias, el score del calcio, si hay lesiones coronarias, por ejemplo. Entonces, la tomografía nos va a ayudar básicamente para ver la parte estructural, parte eh, congénita, de defectos congénitos, defectos, ¿no? Valvulares y en lo que es respecto a la patología coronaria, nos va a ayudar a ver lesiones en las arterias en el árbol coronario, ¿no? Detectar la enfermedad coronaria. Acá, por ejemplo, observen ustedes, en el tercio proximal de ella hay una flecha donde acá la imagen no van a poder verlo tan nítido, pero donde está la flecha ya hay una placa de calcio, ¿no? Lo que indirectamente nos hace pensar que ya hay una lesión. Igualmente, distalmente, ven ustedes la otra flecha que se nosa el, el diámetro del vaso. Esto, ¿no? En este cuadrado que está también en zoom, y ahí se muestra, como tenemos la imagen, reconstruir el corte axial, ven ustedes que el contraste casi ya no pasa. Hay una obstrucción crítica, casi aquí. De esa forma, con la tomografía estamos detectando a ir a un cateterismo cardíaco.
alteraciones anatómicas, ¿no? De vía de salida, de tracto, si queremos ver masas, si queremos ver si hay un prolapso o alguna alteración, que obviamente eso se vería mejor tal vez lo que es válvulas en una resonancia con el ecocardio, pero sí lo que es defectos congénitos, bastante bien. Aquí, hacer una sustracción, una reconstrucción solamente del árbol coronario. Observen ustedes la coronaria derecha, ¿no? Y aquí lo que les mencioné, cómo se estenosa, cómo la luz disminuye, lo que ya infiere que esto obviamente ustedes lo correlacionan con la clínica, ¿no? En el eco puede ser que tenga una hipocinesia en la pared inferior o que el paciente haya tenido un infarto y haya cara inferior, ¿no? Dos, tres ABF, por ejemplo. Bien, para ver congénitos, anómalos de venas pulmonares, por ejemplo, y pueden las imágenes rotarlas, ¿no? Aquí, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Para ver también la aurícula izquierda, la orejuela, la mitral, el septum. Bien. Ahora, al igual que la técnica también nos da imágenes, ¿no? Imágenes que también contribuyen al diagnóstico de la patología. Mm, Nos va a ayudar, al igual que la alteraciones estructurales, tipo enfermedades congénitas, ¿no? Enfermedades pericárdicas, aneurismas, ¿no? Y también vamos a poder ver la función del ventrículo, la función ventricular. Se han establecido protocolos, ¿no? Para la obtención de imágenes y de protocolo de la función del ventrículo izquierdo para ver áreas de necrosis o ya fibrosis, ¿no? Protocolos para ver perfusión, viabilidad, ¿no? Y también pronósticos, ¿no? Para evaluar masa, para evaluar riesgo de muerte súbita, en miocardiopatías, dilatadas sobre todo. Entonces, para el así como para la tomografía, lo que se inyecta, se yoda, para la resonancia se usa el gadolinio, que es un de contraste, ¿no? Entonces, y ahí la secuencia se hace el, primero un barrido, ¿no? Del paciente, luego con la cámara, con la resonancia, con el resonador, luego se hacen los cortes y luego se inyecta el gadolinio y se espera un tiempo para que impregne y se puedan hacer los demás cortes. Si a esto queremos agregarle adenosina, mayor inotropismo cardíaco, ¿no? Y vamos a hacer semejar una prueba en estrés, una perfusión en estrés. Para esto, al igual que en la tomografía, al igual que en la ecocardiografía, tenemos los ecos. Los, recuerden el conversatorio sobre ecocardio, vimos un corte axial, ¿no? Podemos hacer un eje corto, un corte sagital, ¿no? O coronal, tenemos un eje largo. Y vemos entonces las proyecciones en una secuencia de disparos y vamos a ver de una manera casi dinámica la función cardíaca, ¿no? Y si se retiene contraste o no en alguna área, lo cual nos indicaría que hay una fibrosis o una cicatriz, es el llamado realce tardío del gadolinio. En diástole, luego en sístole se observa la contracción tardío, superior, aquí, la tercera, comenzando a la izquierda, donde ven ustedes, ¿no? Cómo se impregna más el contraste. Eso nos indicaría que es un área ya igual aquí en la esquina superior derecha, vamos a ver ustedes, pacientes, por ejemplo, que tienen un infarto, ¿no? Ustedes ven aquí ya a nivel apical que hay
¿no? Una retención tardía de contraste. Y eso indicaría que es un área de fibrosis, un área ya no recuperable del paciente. Igual eso lo pueden corroborar en cortes axiales también. Aquí ya una vista ampliada, ¿no? De lo mencionado a nivel apical. Y según eso, ustedes van viendo en qué territorio corresponde ese segmento basal, medio, apical, ¿no? De ventrículo izquierdo, qué cara, lateral, ¿no? Inferior, anterior. Entonces, al igual que la tomografía, la resonancia nos da bastante ayuda y se complementa. Obviamente es un examen que no todos los centros disponen, pero para estudios más dinámicos de perfusión, de viabilidad, ayuda bastante. Y, por ejemplo, también tenemos un paciente, es un defecto congénito. Si ustedes se fijan muy bien, la imagen de la izquierda, ¿no? Viene el arco aórtico, se interrumpe, tiene una estenosis y luego continúa, ¿no? Y eso genera circulación colateral con la flechita roja, con las otras flechas, que van a suplir, ¿no? A través de las arterias subclavias, van a suplir pues, ¿no? Para el interior del cuerpo. Entonces, estas imágenes se pueden rotar, se pueden ver y nos va a ayudar, igual que la tomografía, para ver alteraciones estructurales y planificar. Me escucho entrecortado, me están mencionando. Es por la internet. Vamos a procurar, gracias Carla, vamos a procurar, por favor, algo que no quedó claro o que repita con el mayor gusto. Es la señal, probablemente. Algo que sea que se repita. Hola. Ok, ¿qué parte, por favor? Ya, voy a hacer un resumen entonces para que les sea más simple. Con mucho gusto. A ver, tanto la tomografía cuanto la resonancia son exámenes que nos van a ayudar a confirmar diagnósticos, ¿no? Entonces, nos va a ayudar para ver anatomía y función cardíaca, defectos estructurales y para enfermedad coronaria. Entonces, se está usando mucho hoy en día el angiotem coronario para medir las lesiones en arterias coronarias, las mismas. Les indiqué, por ejemplo, acá, este, hay una estenosis de la coronaria derecha distalmente, se corrobora aquí en el corte axial, es una estenosis crítica. Luego, por sustracción de imágenes, vemos acá, y esto complementa ya los hallazgos clínicos que tengan ustedes cardiográficos, ¿no? Y si aún hay duda, ¿no? Pues se iría a un cateterismo cardíaco. Es un examen que nos puede dar, eh, nos da información, en este caso, un angiotem de coronarias, ¿no? De un paciente que podría, por ejemplo, que no se observan lesiones, que el score de calcio es casi cero, mínimo. Ese paciente ya no tendría sentido si ya hemos visto en la tomografía que es menos invasiva, que no requiere, o sea, que no hay lesiones. En este caso, estaría bien, muy indicado pacientes con riesgo, por ejemplo, o que no se puede, por algún motivo, no se considera ser tan invasivo, podemos utilizar la angiotem de coronarias como una, una, un estudio previo para descartar patología coronaria. Ahora, la resonancia nos va nos va a ayudar a ver
básicamente enfermedades estructurales congénitas, ¿no? Aneurismas, masas también. Y el ejemplo que les puse, uso un contraste que se llama gadolinio. Por ejemplo, aquí a nivel apical tenemos en la parte esquina superior derecha, ¿no? Cómo capta el contraste tardíamente, eso que ve en blanco, o sea, las flechitas, es el gadolinio que hace un realce tardío, o sea, tardíamente después que se inyecta y se toman los cortes, permanece el contraste, nos indica que hay una fibrosis, que hay un infarto ya, y es un miocardio no viable. Entonces, la resonancia nos va a dar idea de viabilidad, de función, ¿no? Para ver si el paciente puede, por ejemplo, ir a un procedimiento tipo una cirugía de bypass coronario, tal vez, y si hay un miocardio que puede ser rescatado reperfundido. Caso contrario, si no es así, o si el territorio es muy amplio, el territorio de necrosis o no viable es muy amplio, ya no justificaría el riesgo de ir a una cirugía. Acá lo mismo lo estamos viendo a nivel ampliado, ¿no? Y por último, también nos da ayuda para ver defectos estructurales, como en este caso una coartación de aorta, por ejemplo. Ahora vamos a ver lo que es medicina nuclear, que conforma parte de esta presentación. Vamos a hacer eh, lo que es imágenes es una subespecialidad. El cardiólogo clínico, cuando acá no se ofrece, va al extranjero y estudia resonancia cardíaca, igual medicina nuclear, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de lo que estamos intentando contraer eh, en qué consiste, ¿no? Eh, o también conocida como perfusión miocárdica, ¿no? Eh, para evaluar la función y igual la viabilidad. O sea, conocimos viabilidad de reserva cardíaca para algún procedimiento a realizarse en el paciente y que eso justifique, ¿no? El rescate de ese miocardio hibernado que no está bien reperfundido, que justifique el riesgo de una cirugía, por ejemplo, ¿no? Y también para ver pronóstico. Un agente radioactivo que se conoce como radioisótopo, ¿no? Bien. Ahora, como bien menciona acá, el flujo coronario se evalúa mejor al incrementar el trabajo cardíaco. Por eso se usa un estrés que puede ser ergométrico, como una prueba de esfuerzo, ¿no? Una faja rodante, o estrés farmacológico, un fármaco tipo enosina o dobutamina. Al radiofármaco, ¿no? Al radioisótopo, es una molécula que tiene o sea, emite radiación, pero es en pequeña cantidad, ¿no? Y que, digamos, es biocompatible, su seguridad está garantizada. El nivel de radiación es lo capte, pero no va a poner en peligro al paciente, ni va a riesgo alto en el paciente, ¿no? Son estériles, libres de pirógenos, deben ser sometidos a controles de calidad, obviamente, 99. Son preparados en laboratorios especiales, ¿no? Bajo licencias especiales, y su distribución y su manipulación es bastante estricta y con personal adecuadamente capacitado, sobre todo su función. Entonces, es un método, la medicina nuclear es muy sensible, muy específica, sobre todo para pacientes con enfermedad coronaria. Se utiliza, ¿no? Utiliza una cámara de SPECT, ¿no? Es la tomografía por emisión monofotónica. Entonces, vamos a ver ahora cómo en un paciente, por ejemplo, que tenía un infarto, vamos a ver si tenemos áreas de viabilidad que justifiquen entrar a una cirugía o un procedimiento, ¿no? Y también nos da la idea de la función cardíaca. Entonces, se sincronizan, obviamente, ¿no? Con el ritmo cardíaco SPECT, con las fases del ciclo cardíaco, y luego se inyecta pues un fármaco que es la adenosina o dipridamol o la butamina para aquellos pacientes que no pueden hacer la fase en estrés. Primero hay una fase en reposo, barrido, y luego hay una fase en estrés una vez inyectado el 30, la fase en estrés.
Tienen ustedes la cámara gamma, el paciente ingresa, se hace un barrido, ¿no? En la faja ergométrica o con la inyección de butamina. Por ejemplo, ven ustedes aquí el corazón, un corte axial, tenemos que el paciente perfunde muy bien, capta el contraste en reposo, pero en estrés disminuye en estas zonas, ¿no? Entonces, eso ya nos va a dar una indicación si el efecto es reversible o no. Vamos a ver ahora con ustedes posteriormente. ¿Sabes? Disculpe. Gracias. Entonces, se utiliza para el diagnóstico de enfermedad coronaria, para identificar áreas de infarto, ¿no? eh, para la estratificación de riesgo en este paciente, así como para evaluar el tratamiento, por ejemplo, de percutáneo, de colocación de un stent. Requiere estar en ayunas, ¿no? En que se le explique el procedimiento. Eh, Tiene que, obviamente, tener, digamos, un consentimiento firmado como es debido, ¿no? Eh, el paciente debe retirar, previo al estudio, la medicación cardiológica, ¿no? Con estos más o menos beta bloqueadores, 72 datos, ¿no? Pero se merita tener que seguir utilizando la decisión de su cardiólogo. La verdad es que el paciente, la cardíaca no está tampoco tan baja. Protocolos que se usan, el protocolo de Bruce modificado, es el más usado, eso se ve, lo van a ver ya con más detalle en la charla de ergometría con otro Zulka. Bueno, entonces tenemos, ¿qué se inyecta para la fase de estrés? ¿No? Aumenta el flujo, como dicen, ven acá el hecho coronario, no en las zonas estenóticas. Adenosina, ¿no? Es un producto final, tiene una vida más corta que su, ¿no? Y la dobutamina, que son inotrópicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Infusión, luego, paciente se toma un barrido, hace un ejercicio bastante suave, tal vez según lo que necesite, se inyecta el radioisótopo luego y se espera 40 minutos más o menos y luego nuevamente pasa a la cámara gamma para captar ya y se ve la distribución del radiofármaco. Con dobutamina se hace secuencialmente, ¿eh? A 10 microgramos kilóminutos se va subiendo de 10 en 10, en 40 más o menos, y son cada 3 minutos, 3 6 9 minutos. Al llegar al minuto 12, inyectamos el radioisótopo, unos 40 minutos, 45 minutos para tomar las imágenes. Bien. Ahora, ¿cómo interpretar? Entonces, acá tenemos proyecciones, ¿no? Eh, y reconstrucciones que van a ser muy importantes para ver el grado de viabilidad miocárdica y cómo está perfundido el corazón. Se habla de defectos fijos y los segmentos, ¿no? Y defectos reversibles. ¿Y qué segmentos están implicados? Vamos a tratar eso ahora para que les sea más familiar a ustedes. Ya en la ecocardiografía vimos algo. Entonces, bien, vamos a entender que tenemos los defectos fijos o defectos no reversibles. Son aquellas áreas en las cuales ustedes inyectan y en reposo no se pintan, por ende en estrés tampoco. Entonces son defectos que ya no hay, ahí nos indica que en esa área el miocardio no está viable, hay necrosis. Entonces, por ejemplo, si una área está perfundida en reposo, paciente está asintomático y en esfuerzo no perfunde, nos da idea que es un paciente isquémico. Sin embargo, si en reposo esa área no capta contraste, en esfuerzo tampoco no la va a captar, hay necrosis. ¿Se entiende, no? Es algo lógico. Sumado, la suma en todas las áreas de los territorios eh, isquémicos reversibles nos dan un grado de la viabilidad del territorio viable. Entonces, si este territorio es importante, pues
podemos tener idea de que vamos a ir con un buen pronóstico a realizar un buen procedimiento en este paciente, sea colocar un stent, sea colocar un bypass coronario, por ejemplo. Bueno, ustedes, eso es un paciente en reposo, perfunde bien, el lado derecho, la R, y luego cuando hay estrés, ven ustedes que en el lado izquierdo, aquí esta pared, no capta reposo, siento, es un defecto reversible, es un defecto, es una área, indicaría que sí se puede tratar, que sí se debería tratar. En reposo capta y acá en el ápice, en estrés ya no capta. Entonces, esto es un diagrama importante para que entiendan el racionalismo, ¿no? Cómo es eso? Línea roja tenemos lo que es el tratamiento médico y en la línea azul, vascularización, intervenir. No solamente la terapia médica óptima, sino intervención percutánea o coronal. Entonces, según el porcentaje de miocardio isquémico, vamos acá en el riesgo de mortalidad, en base ya a logaritmos, ¿no? A ratios, logaritmos, ¿no? Entonces, si el punto de corte más o menos está en 11, entonces se dice que cuando hay más, ¿no?, de miocardio isquémico, entonces esto favorece estar revascularizado con un menor riesgo de mortalidad que si recibiera tratamiento médico nada más. En cambio, si el porcentaje de miocardio isquémico es menor a el riesgo de una cirugía o de intervención es mayor, entonces pacientes con más de 11% pues deben ser intervenidos, sea percutáneamente o sea quirúrgicamente. Cuanto mayor área de miocardio, de recuperación del trazador de captación hay, de que hay una mejor función cardíaca. Cuanto menor sea el área de captación del miocardio, observen aquí en el chico, porque es un paciente que prácticamente tiene una mayor área de necrosis que no capta contraste. Entonces, el pronóstico de ese, ¿no?, y la probabilidad de su recuperación funcional va a ser bastante más baja. Efecto por ciento izquierdo, ¿no? Pues tienen en qué pacientes sometidos a una intervención, ¿no? Calcular directamente la fracción de eyección. Eso vamos a ver. Hacemos cortes, la máquina hace cortes axiales, ¿no?, sagitales. Tenemos ejes cortos axiales y cortes sagitales eh, en eje largo. Axial, y vemos, obviamente, al igual que cuando conversamos de cardiografía, ventrículo derecho, vistas, ¿no? Podemos ver, ¿no?, segmentos basal, medio, apical. Igual en el eje largo, horizontal, que serían los cortes axial y coronal, ¿correcto? Entonces, y con esto vamos a tener una secuencia de imágenes desde la parte basal hasta la parte apical, tanto en eje corto, en eje largo, longitudinal. Tenemos a su vez en reposo, la fase en reposo como capta en la imagen superior, eso es captado muy bien, y en estrés también, lo que va a favor del paciente. Igual en las siguientes vistas, así casi normal, nos indica que el paciente tiene una buena función cardíaca, una buena cardio viable.
¿no? Porque las imágenes son muy, perdón, tengo una alerta de batería, pero sí, sí, seguimos. El mapa y vamos a evaluar entonces en la esquina superior derecha, donde hay hipocaptación de contraste. Acá abajo también, observen ustedes, donde no capta, ¿no? La penúltima fila, al lado derecho, no hay captación. Eso se asocia a qué territorio es, ¿no? Un corte axial, por ejemplo, ya se sabe, el ventrículo izquierdo, por ejemplo, la arteria descendente anterior, toda la cara anterior. El lado lateral a la circunfleja y la parte ventrículo izquierdo. Entonces, en base a eso, ustedes ya pueden inferir también, ¿no? ¿Dónde está la lesión? ¿En qué territorio? Coronaria derecha. Y se nos va a dar idea si el miocardio a ese nivel está viable o no. Si hay una, entonces, si justificaría colocar un bypass en una lesión, por ejemplo, descendente anterior o un stent para revascularizar, reperfundir, porque habría un territorio viable. Esa es la finalidad de la medicina nuclear, permitir realmente eso, la reconstrucción, ¿no? Del territorio, ¿no? Generalmente del ventrículo izquierdo, en base a lo ya mencionado, circunfleja y coronaria derecha, ¿no? Y para ver, por ejemplo, aquí en el que no capta, que está en verde, ¿no? Entonces, esto es, hay un infarto inferior, inferolateral, ¿no? Y cada uno con sus segmentos, segmento medio, basal, apical. Entonces, nos da imagen y complementa la información que eso ustedes pueden complementarlo, por ejemplo, en el ecocardio, en la pared inferior o lateral, ¿no? O asinesia, dependiendo del caso, si es un infarto, ¿no? E igual en el electrocardiograma pueden tener ya T negativas o onda Q, entonces en ese territorio. Pues de esa forma, ven cómo en cardiología los ayuda en una prueba, en un en un ecocardiograma, ya con la medicina nuclear complementa y nos da más información. Pueden sustraer las imágenes, ¿no? Entonces, recuerden, en la tomografía teníamos una lesión en la coronaria derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí igual se hace el mapa polar y se ve la perfusión y se ve las áreas frías que no captan, entonces corresponde al territorio, por ejemplo, acá mencionaron inferior, correspondería a coronaria derecha con una lesión en la circunfleja. Buenos días de nuevo, disculpen, cayó la batería, ya lo solucionamos con la presentación. Si les parece, vamos a compartir la pantalla para continuar. ¿Pueden visualizar la pantalla, doctores, doctoras? ¿Pueden visualizar la pantalla ya? ¿Me confirman por el chat, por favor? Sí, doctor. Gracias, perfecto.
Muchas gracias. Entonces, continuamos. La información aquí es muy rica porque ustedes, en base a la secuencia en estrés y a los cortes, se, se van, así se les llama. Y gracias a las imágenes también de su sustracción digital, permitir relacionar y con el territorio de la arteria con lesión y si esa área es recuperable o es un miocardio hipoperfundido, que está ávido de contraste y puede estar recuperado. Es un miocardio que ya, por ende, no justificaría realizar un procedimiento en esa área. En la cara inferior está, se ve un stent, por ejemplo, en esa coronaria derecha que irrigue ese territorio, por ejemplo, porque no sería necesario. Entonces, cuando hay esos casos de duda, la perfusión miodebilidad, pero de recuperabilidad de ese, acá ven, ¿no? En base todo al ventrículo izquierdo, los pendiente anterior, circunfleja, la de coronaria derecha abajo, y cómo se puede traslapar. Es el avance de la tecnología, pues ahora tenemos información que puede ser muy bien aplicada criterio, ¿no? De saber la indicación, cuándo hay que indicar un estudio, cuándo no es necesario, que no están siempre, no están no, tampoco no están en todos los centros, ¿no? Definitivamente. Ven ustedes, y también de cómo esto se hace, es dinámico y se reconstruye, también nos da, se puede calcular los estudios en reposo, perdón, en diástole y en sístole, ¿no? Y de la función cardíaca. Acá está ya superpuesto ambas imágenes, ¿no? Tanto la sustracción digital de las arterias cuanto a nivel miocárdico la captación. Por ejemplo, ven ustedes esta área, ¿no? Aquí, ¿no? Donde ya no hay captación, hay necrosis. Justamente, miren, la correlación coronaria está acá construida. Ya no justificaría revascularizar, colocarle un escena, un bypass y se encontrar una arteria. ¿Por qué? Porque esta área ya está perdida, a diferencia del territorio que está acá. Por ejemplo, amarillo. Igual acá. Entonces, miren cómo se complementa la información. Acá también con la cámara gamma se individualiza, ¿eh? Las lesiones, se ve si hay captación en reposo, en estrés, y luego eso se implementa una imagen que nos va a ayudar bastante a tomar una decisión. Y como les mencioné, podemos también calcular el volumen diastólico final, por ejemplo, indirectamente, y el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en base a esto, calcular la fracción de eyección. La información que tenemos es bastante rica, bastante amplia, pero siempre, y la aplicación, aquí igual, ¿no? Ven ustedes la fracción de eyección, en este caso 54%, como se puede calcular directamente, ¿no? Si hay captación o no también, si está, aparte de la fracción, si esa área es viable o no, si es recuperable o no, área correspondería. Muy bien, gracias. No sé si tienen dudas al respecto de esta parte de lo que es medicina nuclear. He intentado hacerles de algo muy somero el resumen de lo que es toda una subespecialidad en cardiología. Todo claro, Andrea, buenos días. Perfecto.
medicina, a todas ustedes, a todos, pues no pierdan ocasión, las ganas de, gracias, las ganas de enfocado siempre en el paciente, ¿no? No olviden que el objeto, ¿no? El sujeto de nuestro fin, ¿no? De la profesión es el paciente, ¿no? Es el servicio, la ayuda al paciente que está necesitando de nuestra ayuda. Eso nos obliga, es muy lindo, y gracias también por el saludo, Andrea y todos, que lo pasen muy lindo. Muchas gracias y quedamos